te empiezo preguntando, ¿quién es Juan Pablo Martínez? Ok. Bueno, antes que nada, servidor Juan Pablo Martínez Zúñiga. Soy el coordinador de la Biblioteca Aurelio de los Reyes, aquí del Centro Cultural Casa Jesús Terán, ubicado en Rivera Gutiérrez número 110. Egresado de la carrera de comunicación hace ya 25 años y especializado precisamente en análisis de cine. Tuve la oportunidad de realizar una especialización al respecto en Toronto durante un año. Y al momento de regresar aquí a Aguascalientes me di cuenta a mediados de los 90 que era importante y necesario cultivar, aparte del ejercicio, de lo que es en sí la actividad cinematográfica en términos prácticos, que eso lo hace mucho a fin de cuentas y eso me encanta, la verdad, porque constantemente nos encontramos talleres sobre guionismo, sobre dirección, sobre trabajo con actores, etcétera, pero poco sobre lo que es el análisis. Entonces, afortunadamente tuve la oportunidad de ir abriendo camino al respecto y en los últimos 25 años, precisamente, o sea, terminando la especialidad, regresé aquí a Aguascalientes y casi que de inmediato tuve oportunidad de colaborar en un programa de radio al respecto que se llamaba Cine Planeta, allá en Radio y Televisión de Aguascalientes. Y posteriormente, y a partir de ese año, no me ha faltado un espacio en ese sentido, donde he tenido la posibilidad ahorita de colaborar en diversos medios, ya sean impresos, radio, televisión o internet, desarrollando una línea de análisis fílmico que básicamente es lo que me interesa. Y actualmente pues aquí en la biblioteca pues con la posibilidad precisamente de cultivar este proyecto que también ya tiene desde el 93 que lo desarrolló precisamente el gobernador Otto Granados Rondal aquí en Aguascalientes, con la posibilidad de ofrecerle al público hidrocálido precisamente esas alternativas cinematográficas que pues imagínense, en aquel entonces antes del internet y demás pues no se localizaban, no se encontraban. Entonces primero en formato VHS, obvio, pues que ahora pues ya es una reliquia, pero en ese entonces pues era lo que había, ¿no? Y conseguir precisamente esos títulos a través de convenios con la Cineteca Nacional, con Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, con Conaculta, producciones cinematográficas de calidad, cine clásico, cine contemporáneo, que repito, fuera una genuina alternativa para el cinéfilo. Aguascalientes es un estado, de hecho, en base a encuestas, a estudios que se han realizado, incluso por el mismo INCINE, como uno de los más cinéfilos que hay en toda la República. Entonces, aquí la idea de ir al cine era todo un rito desde la época de nuestros abuelos y Como nuestros 4 horas, tatarabuelos. ¿no? Duraban. Sí, exactamente. Sí, fíjate, era muy interesante porque incluso llegaban al cine a las 10, 11 de la mañana y salían hasta la noche. A mí me tocó ya nomás la pura despedida de ese fenómeno, de los programas Monstruo, como se conocía. Tres películas, tres, así las anunciaban. Unas matines maravillosas donde te puedes aventar una de guerra, una de vaqueros, una de Tarzán, cosas así. Y así es como se forma uno, ¿no? Realmente, y nace la cinefilia, realmente se cultiva. Entonces, muchas películas no se conseguían. Entonces, este proyecto de cineteca, perdón, de videoteca, contribuyó a que las personas aquí pues realmente tuvieran posibilidad de tener acceso a muchas películas que sabían que existían, de las que habían leído, que eran referencias obligadas, pero que aquí simple y sencillamente no se encontraban. Claro. Ya después cuando muchos cines se fueron cerrando y la única opción era la televisión, y luego ya después el telecable y demás, no se transmitían o simple y sencillamente no se localizaban muchas de esas producciones. Entonces, yo cuando tuve la oportunidad en el 99 de tomar las riendas de la biblioteca, este acervo que de hecho estaba primero en el Centro Cultural Los Arquitos, conseguir precisamente todas aquellas producciones que faltaban, que era necesario que el público tuviera. Vamos, caray, hubo una época en la que las personas buscaban con desesperación ver, ¿qué te gusta? Psicosis de Alfred Hitchcock y no la hallaban, no la pasaban en la tele, no se reestrenaban en cines, no había forma de verlas. Entonces, los videoclubs convencionales de aquel entonces, pues obviamente no, se surtían nada más de los estrenos de rigor, mucho cine hollywoodense y demás, poco cine clásico. Entonces, fue lo que pensé, dije, hay que conseguir este tipo de material. Y básicamente eso ha sido lo que he considerado mi vida profesional, aparte de la labor en medios y aparte de la labor docente. Te comentaba previamente, he tenido oportunidad de colaborar prácticamente en todas las universidades aquí en Aguascalientes, con cursos diseñados precisamente para la apreciación y el análisis fílmico, escritura de guiones también, procesos lingüísticos y demás. Y eso es lo que a mí me interesa. Básicamente eso es lo que yo soy en ese aspecto, una persona que ama y adora el cine, como no tienes una idea, y que busca precisamente realizar esa actividad, ¿cómo te quisiera decir? Casi evangélica de enunciar lo que es el cine, ¿no? En voz alta. ¿Por qué evangélica, perdón?
Como lo hacen precisamente aquellas personas que desarrollan actividades carismáticas, que van de puerta en puerta, vengan a hablarle de Dios nuestro Señor, lo cual no tiene absolutamente nada de malo, pues cada quien. Pero eso es lo que en cierta forma consideré que también era importante, ¿no? O sea, ahora sí que difundir el Evangelio según el cine. Tratar de que las personas comprendieran que el cine es algo más allá de las palomitas y los nachos, ¿no? Que es algo que trasciende, que se vuelve algo mucho, muy importante, que si bien muchos lo utilizan como un instrumento de escapismo, de entretenimiento, lo cual de veras no tiene nada de malo, que también comprendan que existen todas esas otras facetas que posee el séptimo arte, que van más allá precisamente nada más de las corretizas y de los balazos y de las explosiones, ¿no? Que hay muchos elementos que vale la pena explorar. Entonces, considero que por eso es importante que las personas comprendan y entiendan, y que afortunadamente, por ejemplo, aquí en Aguascalientes, muchos sí lo hacen. Cuando he tenido la oportunidad de realizar programas de radio, son varias las llamadas que llegan y me dicen, no, es que no sabía que existía esto, no que había visto el cine de esta otra forma. Y eso, la verdad, es no solamente satisfactorio, sino que también es, yo lo considero extraordinario, ver que las personas realmente tengan la posibilidad de acercarse al séptimo arte como algo que sea más allá de la mera rutina, del mero escapismo. ¿Y por qué el cine? Sí, ¿por qué fuiste al cine? ¿O por qué? Fíjate, es muy curioso porque yo tenía 3 años y mi papá me llevó a ver Tiburón de Steven Spielberg. Y yo, bueno, para variar esas cosas que uno piensa, bueno, ¿qué pasa por la mente de los padres, ¿no? En ese entonces una película que era clasificación C, pero típico, ¿no? Estamos hablando de una época en la que no existían estas consideraciones como las existen ahora, ¿no? De lo políticamente correcto y todos estos elementos, Digo ¿no? que ahorita Tiburón estaría en A, ¿no? Bueno, sí, claro, por supuesto. Que aún así posee un cierto grado de violencia que a lo mejor algunos niños todavía pueden considerarlo impresionable, ¿no? Pero para ese entonces, lo que se Sí, presentaba sí. en esa película, olvídate, era muy fuerte, ¿no? Y aún así mi papá me llevó a verla. Él tenía ganas de verla. Mi papá era un gran cinéfilo. Gracias a mi papá es como yo conocí muchísimas películas y él me orientó a muchos aspectos de la cinematografía que luego ya después yo fui expandiendo en base a mi propia experiencia. Pero cuando me iba a ver Tiburón, todavía recuerdo, se me quedó grabada así tanto la experiencia como la película misma, unas imágenes que no solamente las del tiburón atacando, las imágenes violentas, sino la historia, la trama, ciertos elementos, la relación del personaje principal con su hijo pequeño, que yo encontré fascinantes. Y ya a partir de ahí fue cuando me di cuenta, dije, esto como que tiene algo, ¿sí? O sea, algo me llama. Y mi papá tuvo bien ya después, si bien no cada fin de semana, pero sí de manera muy constante, llevarme al cine a ver las películas. Y ya después, cuando ya crecí, tuve la oportunidad de hacerme de mis propios recursos, trabajando por ahí de cualquier cosa, ayudando en una tienda, lo que sea, y hacerme mis centavos, yo me iba a las matines ya por mi cuenta a ver mis películas y luego ya después, posteriormente, ver más y más y más. Todo lo que pudiera, todo lo que fuera cine, me encantaba, me llamaba. Había algo en esas imágenes en movimiento, en esas historias que yo encontraba no solamente relevante, algo importante. Para mí el cine es una de las expresiones humanas más contundentes, más profundas, más ricas que puedan generarse en cualquiera de las manifestaciones artísticas que tenemos. Y con eso no quiero denostar ni la música ni la literatura, al contrario, todo eso también me encanta. Yo no soy un gran melómano, pero me gusta mucho música, leo bastante, me gusta mucho leer, soy narratófago en extremo, pero en el cine encuentro todos esos aspectos, esos elementos que a mí no solamente me sacian, siento que me trascienden, me iluminan de una forma u otra, ¿no? Son historias que surgen a raíz precisamente de la inquietud humana para los mismos seres humanos, ¿no? Entonces es algo que nos habla muy directamente a los ojos, a los oídos, a la mente, al corazón, a muchos aspectos, a todo lo que nos define como entidades, ¿no? Entonces por eso yo creo. Nos habla de nosotros mismos, ¿no? La película, Claro, lo por que decías supuesto. Sí, la otra vez. efectivamente, claro, esa es la cuestión. Si ustedes tienen la oportunidad de ver cualquier película, se darán cuenta cómo a fin de cuentas lo esencial, lo fundamental es que las historias parten en base a las mismas inquietudes, fantasías, deseos, temores, necesidades del ser humano al momento de estar aquí en este mundo, ¿no? Entonces, por eso el cine también es tan rico y tan diverso. Eh, Hay tantas historias que contar, tantísimas, que por eso van a pasar generaciones y generaciones y el cine no va a terminar de abarcar todo lo que tiene que platicarnos en ese sentido. Y por eso al final siempre habrá una película para cada quien, ¿no? O películas para cada quien, y géneros, y tipos de historias, o historias mismas que nosotros nos vamos a conectar, nos vamos a vincular. Así que efectivamente, el cine me parece que es una de las experiencias más humanas que vamos a localizar en cualquier expresión artística. Casi religiosa, Ay, te lo ¿no? juro, claro que sí, por supuesto, porque al momento de estarla revisando, yo creo que no hay nadie, incluso aquellas personas, tú las has de haber conocido, es muy común escuchar, es que a mí no me gusta tanto el cine.
pero todos, tarde o temprano, de una forma u otra, terminan viendo alguna película o tienen alguna producción que la encuentran como predilecta o es de sus favoritas. Y todos, yo creo que sí, no debe haber un ser humano que no tenga alguna expresión cinematográfica que en algún punto de su vida, no que lo haya marcado si quieres, pero sí por lo menos que le haya pues también trascendido, que al momento de verla, esa película en particular, sea la que sea, le haya constituido una experiencia importante, relevante y que lo acompañe de una forma u otra a lo largo de su vida. Entonces, sí es algo similar a la experiencia religiosa, efectivamente. Si en misa nos entregamos precisamente a un estado de sublimación metafísico, espiritual, mental, donde entregamos nuestra conciencia a una deidad que no conocemos, Ujú. perdón, pues casi casi que es lo mismo que al ver cine, ¿sí me explico? Es algo mucho, muy similar. Ok. Eh, um, ay, tenía una. El... me fui. No, no te preocupes. Me fui. Ah, eso, sí, sí, sí. Hablabas de que en el cine son muchísimas historias, pero al mismo tiempo son las mismas historias, Ujú. ¿no? O sea, por ahí dicen que no hay nada nuevo bajo el sol. Entonces, ¿a qué te Claro. refieres con siempre va a haber cosas nuevas Sí, bajo el sol? claro. Fíjate que sí, en ese sentido sí hay una apreciación, incluso desde la literatura. Por muchos años, incluso del siglo XIX, se estimó es que nada más hay 5 tipos de historias, ¿no? Y se cuentan tal, Ujú. tal y tal. Tal vez sí, partimos de las mismas bases narrativas, por decirlo de alguna manera. Pero la cuestión es que cada ser humano, en base a sus propias experiencias cognitivas, o sea, en base a su propia formación, a la manera en la que esa persona en particular, hombre o mujer, nació, creció y se fue desarrollando, por la forma en la que tuvo sus propias experiencias, por la manera en la que esa persona en particular tuvo cierto tipo de amistades, tuvo cierto tipo de formación académico, informal, lo que tú quieras, y forja y crea su propia perspectiva. Cada persona es distinta. Bueno, pues si cada entidad, cada ser humano es diferente, cada película que procree dicha persona va a ser algo completamente distinto, aun si parte del mismo elemento. Exacto, la experiencia humana es la misma para todos, ¿no? Nacimos, crecemos, nos desarrollamos y morimos. Y en ese proceso vivimos una gran cantidad de situaciones que nos hermanan de una forma u otra. Nos enamoramos, nos desenamoramos, comemos, soñamos, orinamos, defecamos, lo que tú quieras. Hacemos todo exactamente, parece que es igual, pero por supuesto que no. Cada quien lo va a hacer de una manera completamente distinta. Entonces, si cada persona es diferente, al momento que toma una cámara y se anima a contar una historia, lo va a hacer bajo su propia perspectiva, esa perspectiva que es solamente única, solamente de ese individuo, hombre o mujer. Entonces, la historia va a ser distinta. De una forma u otra, se asemejará o se parecerá a otras que hemos visto previamente, pero no es idéntica, no es igual. La manera en la que una persona considera que una toma debe ser en Ujú. full shot, otra persona va a decir, no, tiene que ser en long shot. Una persona considerará que esta historia debe tener más matices dramáticos y otra dirá, no, ¿sabes qué? Vamos a incluirle ciertos elementos de comedia. Y así, ¿sí me explico? O sea, es imposible encontrar una película exactamente idéntica a otra. Las veremos muy parecidas. Digo, ¿qué te gusta? Producciones hollywoodenses que Sí, realmente a veces tú dices, parece que salen de la misma fábrica. Y sí es cierto, o sea, la parecen cortadas de receta. una tela. Exacto, o la fórmula, como se le dice, ¿no? Pero al final te das cuenta que procuran generar un elemento distintivo propio. Y eso, para bien o para mal, o sea, me refiero a que puede funcionar o no, no importa, a fin de cuentas sigue siendo cine, se debe agradecer, ¿sí? O sea, de una manera u otra. Por supuesto hay cine industrial que está diseñado única y sencillamente para su vil consumo y Sí, pues bueno, eso a fin de cuentas, pues, del momento que encuentra su público, pues tú dices, bueno, ni hablar, hay personas que buscan ese tipo de elementos. No se puede juzgar al espectador, jamás hay que juzgar al espectador, porque a fin de cuentas el espectador, al momento que se le pone algo enfrente que le resulta bastante apetitoso o le resulta bastante atrayente, ¿qué dicta también la naturaleza humana? Lo quiero, sí, ¿se me claro. explico? Me lo voy a echar, claro. Y también está, por supuesto, el otro punto del espectro, aquel otro cine que es mucho más abstracto, mucho más complejo, que requiere niveles de lectura mucho más amplios, que requiere un proceso de codificación, pues por supuesto, más arduo, y hay personas que también se entregan completamente a ello. Y eso también está bien, o sea, la experiencia cinematográfica por eso es así de plural. Sí, eso es a lo que me refiero. Por eso no basta. Cada año se estrenan ya a estas alturas y más con toda esta diversificación de plataformas y formas o medios para ver cine, miles y miles de películas. Entonces, esto nunca se va a agotar. Es completamente inagotable. Mientras haya seres humanos y cada entidad, cada ser humano tenga una idea,
tenga una necesidad o una posibilidad de contar una historia, pues el cine ahí se va a seguir. Te digo algo, es que ahora tiene el nombre de algoritmo, pero efectivamente, cuando ese tipo de situación surgió directamente de Hollywood, se le llamaba fórmula. Entonces al final es exactamente lo mismo, nada más se adapta obviamente a los procesos tecnológicos y la forma en la que se presenta actualmente las historias, ¿no? Ah, lo que hace precisamente todos estos servicios de streaming, por supuesto, y en base ahora ya a estos avances, es la de poder determinar en base, pues sí, a estos algoritmos, cuáles son las películas que más se ven, cuáles son aquellas que realmente el público busca más, y luego ya posteriormente generar producciones que vayan acorde, ¿no? a lo que nos presenta este algoritmo. Pero no es tan distinto a lo que sucedía hace muchísimos años, incluso es más, desde que Hollywood es Hollywood, básicamente él ha aplicado ese tipo de lineamientos, ¿no? ¿Qué quiere la gente ver? Entonces, básicamente, en base en ese entonces de los resultados en taquilla, todavía hasta la fecha hacen exhibiciones de pruebas, ¿sí? Antes de que salga una película así al gran público, se realizan lo que se conocen perdón, como las preproyecciones, ¿sí? O sea, los preestrenos, y donde se les entrega a las personas pequeños cuestionarios donde, a ver, ¿qué te gustó de la película? ¿Qué no te gustó? Bla, bla. Y sobre eso incluso se han tomado hasta decisiones creativas, ¿no? Cuando resulta que tal elemento resultó muy desfavorable para el público. Ay, es que no me gusta que tanta violencia y demás. Ay, van y le recortan un poquito eso, ¿no? Y demás. Entonces, siempre ha existido. Yo entiendo a fin de cuentas que una plataforma como Netflix requiere subsistir, necesita a fin de cuentas el ingreso del dinero para que ésta exista. El cine uh, sentó las bases para una industria que al final, como todo proceso humano capitalista, ocupa billete, necesita del varo para poder existir. Entonces, si algo a lo mejor sale de esto es que mientras estas existan, también existe la posibilidad de que presenten esos otros elementos que pueden sonar alternativos, pero que valen la pena. Netflix al final sí ofrece en sus catálogos de estreno cada mes a lo mejor un 90% de producciones, tanto en series como en documentales, como en cine de ficción, que son para la masa, que son para el gran público. Y ese otro 10% que al momento de revisarlo dices, bueno, esto valió la pena, un documental interesante, una película que realmente, vamos, trasciende, ¿no? Al punto está que ahora en los Oscars, por ejemplo, las películas que están peleando la estatuilla, en su mayoría ya eran producciones que se estrenaron en plataformas de streaming y no en pantalla grande, ¿no? Entonces hay de todo, a fin de cuentas, en ese sentido. Así que, vamos, al momento de que se produce este tipo de material, así como lo hacía Hollywood, pues existe este riesgo, ¿no? De que no todo va a valer la pena, pero las cosas que sí funcionan y mucho, muy bien. Entonces, sí, entre la nueva temporada de La Casa de Papel y otras nimiedades por ahí, de pronto sacan El Poder del Perro y tú dices, vaya, caray. Y al final no solamente resultó ser una de las películas fuertes de Netflix, sino que además también participa en los Oscars y demás. Y funciona muy bien, ¿no? Es una excelente película. Así que el algoritmo al final va a determinar, pues, qué cree ese algoritmo que quiere la masa. Y la masa al final, volvemos a lo mismo, va a tomar lo que le ofrezcan, ¿sí? Y a la vez también, en este proceso masivo de selección, de apreciación cinematográfica, también va a determinar qué le funciona y qué no le funciona, ¿sí? Han apostado ciertas cosas a ciertas series o películas que consideran van a ser del aprecio de la masa y no es así. Y otras que, pues, acogidas incluso y hasta elevadas, ¿no? Y la misma sociedad pues hasta termina aceptándolas como parte ya de su cotidiano en cuanto a revisión de material audiovisual. Y no necesariamente tienen que ser grandes películas o grandes series, pero bueno, les funciona a ese nivel, ¿no? Pero lo que ha venido haciendo el cine desde un inicio. Entonces, ¿qué hace buena una película? Bueno, mira, esa es la cuestión. Mira, para empezar, y tú me lo señalaste hace un rato muy atinadamente, el cine es historia, ¿sí? Una película al final, su, su principal labor surge a fin de cuentas con la intención y la necesidad de contar algo, ¿sí? Yo le digo al cine, cuéntame lo que quieras. Pero al momento de contarlo, uno dice, cuéntamelo bien. ¿Pero qué es bien exactamente?
Para empezar, yo creo que esta es una regla de oro. Y casi te puedo decir que yo no la inventé, o sea, es algo que existe y te lo vas a leer, lo vas a encontrar en muchos lugares, muchos teóricos, muchas personas que hacen cine incluso, casi que es lo primero que se van. Honestidad. La película, el cine, debe ser honesto, debe contar lo que realmente quiere contar, expresar lo que quiere expresar, ¿sí? Desarrollar lo que realmente quiere desarrollar, sin consideración, sin tener siquiera en algún momento en cuenta al público. ¿Sí? No puedes tomar en cuenta al público, para nada. El público se produce de manera completamente incidental, en cuanto a que tú presentas tu película, presentas tu historia. Si logra conectar con un gran público, qué bueno. Si conecta con un pequeño público, también qué bueno. El cine no existe para ser invisible. Con una sola persona que tenga la posibilidad de apreciar y entender lo que director, guionista, equipo de producción, actores, etcétera, están realizando en ese proyecto, perfecto, ya con eso basta. De la misma forma en la que te lo puedo asegurar, si le preguntas tú a un escritor, a un pintor, a un músico, ellos te van a decir lo mismo. Necesito que una persona, por lo menos, trate Sí. de entender lo que estoy haciendo aquí, ¿sí? Bueno, pero entonces sí lo haces para el público, ¿no? Hay un público, por supuesto, pero el cine siempre va a ser para el público, pero no lo haces pensando en encontrar ese público. Ok. Buscas expresarte, buscas desarrollar la historia, buscas contar la historia como tú crees que se Tal tiene cual. que contar. Sí, claro, por supuesto. El arte que ha trascendido o las expresiones artísticas que realmente han contribuido al mejoramiento, al refinamiento de las herramientas intelectuales, perceptuales y de apreciación de la humanidad, no surgieron pensando en a ver qué piensa la gente. ¿Sí me explico? ¿Te imaginas Amadeus pensando así como que con esta extraordinaria ópera que yo sé que ni al rey le va a gustar en su momento, mucho menos voy a pensar qué pensará el público? De haberlo pensado, considerado, obviamente no presentaba nada, ¿sí? Sí, no se habría hecho nada. Exacto, pues los expresionistas, imagínate, a principios del siglo XX, ¿no? Con esos cuadros completamente asimétricos y ese gusto por las sombras, por lo pesimista, pues no, imagínate, Baudelaire, o sea, no, para nada, o sea, no, ni escribía, jamás hubiera puesto una sola letra en la página, con esto los voy a deprimir. Y claro, lees un texto de Baudelaire y te deprime, pero hasta las cachas. Pero eso es la idea, ¿sí me Sí, explico? sí. Y no con eso quiere decir que te tiene que gustar, pero lo puedes apreciar. El arte, a fin de cuentas, no existe para que te guste porque no son caramelos, no son helados, sino es para que lo pruebes y, ay, qué rico, me gusta. No, el arte es precisamente para que nosotros tengamos la oportunidad de desarrollarnos, de crecer, de pasar de ser estas entidades mínimas, primarias, esenciales, que nada más quieren, busco, agarro, toco, a exploro, analizo, profundizo. ¿Sí me explico? Entonces, el cine encuentra a su público precisamente en base a esos elementos. ¿Sí? Hay películas que, claro, por supuesto, están hechas y diseñadas para gustar. ¿Sí? Tú las ves y Ryan Reynolds por eso tiene una carrera. ¿Sí? Y Sí. por otro lado, está ese otro cine que requiere un poquito más de talacha, pero que también encuentra un público. ¿Sí? Por lo mismo. Yo creo que se tiene que subestimar mucho la inteligencia del espectador, incluso hasta de aquellos que les gusta Rápido y Furioso, porque consideramos que solo porque ven ese tipo de producciones, esas personas son incapaces de apreciar otras cosas. Y en experiencia propia, a través de los programas de televisión y de radio que te comentaba y demás, o incluso aquí mismo de la videoteca, cuando llegaban personas, por ejemplo aquí, y me solicitaban películas, oiga, pues nunca falta una persona que te pide algo bonito, dice, algo con mensaje. Bueno, pues todo el cine tiene un mensaje, ¿no? Pero a ver, ¿qué le gusta? Ay, pues no tiene una de Robin Williams, una así bonita como la señora. Le digo, ¿sabe qué? No, pero tengo esta película china que trabaja los temas que realiza Robin Williams en sus películas en cuanto a dramatismo, comedia y demás, cuestiones familiares. Llévesela. Ay, pero está en chino, no está en inglés. No, anímese. Y yo le decía a las personas, llévesela. Si no le gusta, le regreso su dinero, porque eran rentas. Bueno, pues es día que no he tenido que devolver un centavo, porque llegaban las personas y llegaba, por ejemplo, la señora o el señor, oiga, ¿qué cree? Está bien bonita. Yo ni sabía que hacían cine en China. Es pasmoso, pero hubo una época en la que las personas llegaban aquí y me decían, veían el catálogo y decían, oiga, ¿hacen cine en Yugoslavia? Sí, hay cinito. ¿Hacen cine en África? Efectivamente. Pues a ver, me la llevo. Oiga, es que ya después regresaban, todos contentos, fascinados, extrañados incluso. Es que yo nada más había visto por la película gringa, o yo nada más había visto producciones mexicanas y demás, lo cual tampoco tiene nada de malo. Pero vamos, caray, abriendo esas puertas, generando esa apertura de caudal con lo que respecta a información y de percepción. Olvídate, el público amplía también precisamente esa mirada, esa necesidad que tenemos todos nosotros a fin de cuentas de aprender, que aunque decimos, ay, qué flojera, la tenemos, ¿sí? De una manera u otra, pues así es como se genera, ¿no?
Entonces por eso el público, sí. Por ahí, digo, también lo importante de la teoría, ¿no? Ajá, exactamente. Digo, se dice mucho que para saber cine hay que ver cine, ¿no? Pero supongo que ahí también entra parte de la teoría. Sí, por supuesto. Y fíjate que es interesante esto que me mencionas porque a veces creo que la mejor teoría va a ser precisamente ver cine. Porque nos podemos llenar de libros, de cosas, hay infinidad de textos y ahorita en internet ni se diga, ¿no? Ahora todos son autores, ¿no? Y todos son críticos y olvídate, ya es abrumador. Sí. Pero al final, si nada más nos quedamos con la pura teoría, pues requerimos precisamente este tipo de praxis, ¿no? Que es la apreciación cinematográfica. Muchos de los grandes directores, de hecho, imagínate, cineastas en la década de los 30 y 40, ya ni siquiera los pioneros, aquellos que realmente ya empezaron a fundamentar al cine como una verdadera expresión humana y artística, pues no fueron a una escuela de cine, ¿sí? Ellos crecieron o se desarrollaron o ya sea practicándolo o viéndolo. Martin Scorsese, son incontables sus anécdotas precisamente sobre cómo él jamás pisó un aula, jamás pisó un lugar donde estuvieran enseñando cine, todo lo aprendió de ver. 100%. Tarantino, pues bueno, ya son conocidísimas sus anécdotas al respecto también, cuando trabajaba en una videoteca, también en un videoclub más bien, y muchos otros directores. ¿Por qué? Porque al final, viendo cine, comprendes, lo entiendes. Es menos complejo de lo que muchas personas quisieran creer, pero claro que al momento de que se fundamenta como un arte, pues evidentemente adquiere a su vez también sus propios matices, su propio lenguaje, adquiere sus propias reglas gramáticas, tiene sus propios elementos que o los puedes respetar o puedes experimentar con ellos, pero hay que entenderlos. Entonces, al momento de ver cine, pienso que es el ejercicio más sano, más importante de cualquier individuo que pretenda dedicarse a eso precisamente. En cualquiera de sus líneas, ¿no? Incluso hasta del análisis, obviamente, mucho más. Sí. Pero luego, y ya después, ya que viste y has visto o estás viendo películas, lee. También cultiva precisamente esa otra línea de formación. Ya que lo apreciaste, bueno, ahora entiende cómo se hizo, cómo funciona, qué significa esto. Comprende que una toma forma una escena, que a su vez en conjunto forman una secuencia, que en conjunto forman una película. Comprende cuáles son los aspectos del lenguaje, del montaje, perdón, intelectual, formal, etcétera. Cuáles son los elementos clave básicos en la creación de una película, en su gestación visual, qué comprende la plástica y la fotografía de la misma, etcétera. Entonces, van en conjunto, pero si te fijas al final, muchas personas, como realmente se cultivan, es a través precisamente de la apreciación, sí, de la revisión del material cinematográfico, ¿no? Lo cual igual me parece excelente. ¿Qué recomendarías a los que quieren hacer cine para que no caigan en lo que tú llamabas los tomadores de pelo? Mira, pues para empezar, primero eso, que se sensibilicen su mirada a través precisamente de la revisión cinematográfica. Es bien curioso porque cuando doy clases de cine me topo con muchos muchachos que jamás han tocado siquiera una película de Buñuel. Entonces uno dice, bueno, a ver, espérame, ¿qué es lo que te llama realmente? Es muy curioso, pero muchos asocian la idea de estudiar cine con algo que no tenga matemáticas, ¿sí? O sea, que quiero hacer una vida de algo sí, que no, creen que no les va a costar trabajo, porque dicen, no, pues a mí me gusta el cine. Exacto, es bien común, no tienes una idea de veras, súper común encontrarme ese tipo de cosas o que no tenga tal o cual elemento, ¿no? Y se les olvida que al final el cine, o más bien no lo contempla, no tiene ni idea de que también tiene sus exigencias, ¿no? En muchos sentidos. Entonces, para que un estudiante de cine sea tal, debe tener realmente primero ese genuino gusto por el cine. No tiene que ser un doctor, no se les pide que sean unos eruditos y que hayan visto las 1001 películas antes de morir, etcétera, ¿no? Pero sí ayuda que mínimo pues tengan esos aspectos básicos de entrada, lo fundamental, que les guste, que les agrade, que realmente posean esa vena cinéfila que los conduzca a estudiarlo, ¿sí? O sea, estudiar el cine tal cual, que no lo vean nada más como la cuestión bueno, es que me sé todas las películas de Star Wars y todos los diálogos y me sé todos los planetas y los alienígenas, ¿no? Bueno, sí, pero aquí se trata de agarrar el cine así tal cual, partirlo y destriparlo y vamos a ver qué lo constituye, entre muchas otras cosas. Entonces, de entrada eso, que tengan genuino gusto por el cine y luego ya posteriormente que sean honestos. Al momento ya de empezar a desarrollar su propia actividad, que desaprendan todo lo que creían o entendían precisamente sobre cine
y al momento de ir viendo sobre lo que es el cine, lo ajusten o lo acomoden a esa idea que ellos tienen sobre qué quiero hacer con ello, qué quiero hacer con el cine, qué historia voy a contar, cómo voy a contribuir a que se cuente. A mí me parece muy interesante cómo al momento de estarle dando clases a los muchachos, por ejemplo, ahorita estoy dando algunas materias en la carrera de cine en la Universidad de Asunción, como algunos se sienten mucho más atraídos por la producción, otros se sienten fascinados por el puro guionismo, unos quisieron hacer dirección, pero al final descubrieron que no eran tan buenos para ello y mejor se dedican a otra cosa, y luego ya a partir de todos van encontrando su lugar, ¿sí? Cuando uno entra estudiando cine, uno piensa, no, pues voy a dirigir la obra maestra, ¿no? Voy a escribir Sí, el claro. magnum opus. Y pues no, o sea, no va por ahí. Tiene que comprender y entender, adquirir una perspectiva humilde y honesta y madura, creo yo, sobre cómo se tiene que contar una historia en cine, o sea, qué es lo que realmente quieren hacer. Y eso a final de cuentas solamente lo van a adquirir pues, mediante precisamente este tipo de experiencias, ¿no? Y ya al momento que ya agarraron esas herramientas y ya empiezan a contar sus historias en base a sus propias capacidades, ellos mismos incluso se dan cuenta cuáles son sus alcances, cuál es su potencial, cuáles son sus limitantes y al final qué tipo de historia quieren y pueden contar. Y eso es lo que encuentro también fascinante de dar clases en una carrera como esta, porque los muchachos se vuelve esta experiencia en un proceso de descubrimiento para ellos completamente. O sea, el verdadero aprendizaje está en la manera en la que ellos se conocen a sí mismos a través de esta experiencia. Entonces, un estudiante de cine, pues, debe tener esas facultades. ¿Sí me explico? Debe tener gusto genuino por el cine, debe ser honesto y debe tener esa capacidad de realmente evolucionar, no mutar, pero sí madurar, Mm. ¿sí? Para al momento de tomar una cámara o al momento de escribir el guión o al momento de hacer lo que sea que tenga que hacer, lo haga con la idea de que está ahí para servir a una historia. ¿Sí? Mm. El cine no existe para servirnos a nosotros. Nosotros nos ponemos al servicio del cine y trabajamos en base a lo que exige la historia que queremos platicar, que queremos contar. Y en base a eso también es como vamos a trabajar. Cuando hablas de la historia que queremos, ¿te Ujú. refieres a lo que yo como individuo quiero? Claro. Es que, bueno, me acuerdo que, bueno, enseñabas que, o sea, en la historia del cine la propaganda ha servido como propaganda muy, muy fuerte, ¿no? Ujú. Y ahorita que me decías esto de que los alumnos se conozcan a sí mismos, creo que uno de los peligros, y es lo que justo pretendemos también con Encuentro, la comunidad, es como alejarnos de parámetros por ciertas ideologías, ¿no? Ajá. Que creo que eso nos aleja mucho de conocernos a nosotros mismos. Ujú. ¿Tú lo has visto de algún modo ahorita reflejado en la industria? Fíjate que sí, y más últimamente. Antes era un poco más difícil porque tener acceso a los materiales de producción era o muy costoso o solamente por unos cuantos. Mm. Ahora ya todos tenemos una cámara en el bolsillo. Entonces, de esa forma incluso ya se han hecho películas con puro celular. Entonces, todos tenemos ya la posibilidad de realizarlo de tal forma. Y por lo mismo, al momento de que sentimos que ya nos resulta muchísimo más inmediato, es cuando tal vez sí, efectivamente, al querer contar una historia, esta posibilidad de nosotros contar lo que realmente queremos contar se diluye en aras de la inmediatez, en aras de lo fácil, en aras de lo gratuito o, como te mencionaba también, de lo más inmediato. Entonces, ciertamente, sí es algo con lo que yo creo que siempre se tendrá que tener cuidado, ¿no? En ese aspecto. La persona, al final, en base al escrutinio que esta haga sobre el tipo de historia que quiere realizar, al final, contar una historia involucra también escarbar dentro de nosotros mismos, ¿no? ¿Cómo la quieres contar? ¿En base a qué elementos? ¿Qué tanto estás poniendo de ti? ¿Qué tanto estás tomando de los aspectos que tú conoces de fuera, que son o que se ven filtrados en base a tu propia mirada, a tu propia perspectiva? Y luego ya a partir de ahí determinar exactamente, ahora sí, cómo vas a contar esa historia o qué tipo de historia estás contando. Entonces, ciertamente sí es necesario, sí, yo creo que es muy importante atender a eso que tú mencionabas, en base también a la necesidad que tiene el hombre o mujer de cómo quiere contar su historia y qué tipo de historia quiere contar. Ok. Ahorita hablabas de la vena cinéfila. Uh -huh. Te quiero preguntar en general, o sea, los humanos, por qué crees que nos gusta crear? Bueno, mira,
Le es inherente desde que el hombre es hombre. O sea, vamos, caray, ves las pinturas rupestres, el hombre primitivo, ya tratando de capturar pedazos de tiempo y espacio en una gruta, en una cueva, en base a sus también, pues obviamente, limitadas capacidades gráficas, ¿no? Pero ahí están. Entonces, ah, eh, no sé, el ser humano, desde el momento en que por fin tuvo la posibilidad de entender que un mundo le rodea, y al momento de que aprecia o se percata que en esto que le rodea existen cosas que luego les llamarían historias que ameritan contarse, hace del ser humano precisamente aquella entidad que definitivamente lo distingue del animal. Yo es cuando pienso que realmente ahí la humanidad pudo separarse a fin de cuentas de cualquier otro de sus primos Cercanos. primitivos, sí, exactamente, ¿no? Ah, nuestra necesidad de contar una historia. Los animales actúan por instinto y nosotros decimos, bueno, es que nos diferenciamos de las bestias porque vivimos civilizadamente. Los animales tienen su propia civilización, por decirlo de una forma, y si tienen frío van y se guarecen, igual que un ser humano, y si tienen hambre van y consiguen comida como lo hace un ser humano. O sea, creo que nuestra capacidad de precisamente retratar nuestro entorno, manifestarlo, enunciarlo de alguna forma, eso es lo que realmente nos separa del animal. Y es lo que al final permitió incluso que el ser humano pudiera generar una idea de lo que es sociedad, cultura, y ya posteriormente todas las otras facetas que nosotros entendemos, ¿sí? Por urbanidad, ¿sí me explico? La misma política, la misma religión, etcétera. Todos son historias, todo es 100% historias. Eh, es curioso, por ejemplo, la misma política, cómo se constituye en base a la gesta y elaboración, al urdimiento de historias muy específicas y concretas. El mismo candidato político se crea una misma historia que vende a través de campañas publicitarias para tratar de convencer a otros sujetos, ¿no? Mencionabas tú, por ejemplo, la cuestión de la propaganda. La propaganda misma encierra una misma historia porque guarda una serie de aspectos intrínsecos que están relacionados o vinculados precisamente con un proceso histórico, con las características que definen el elemento que se está vendiendo a través de la propaganda, etcétera. Y eso es una historia. De una forma u otra, todos son historias. Estamos rodeados de ellas a fin de cuentas. Participamos involuntariamente de ellas y todo en este mundo es una historia misma que crea y se genera de manera también, casi que podemos decir involuntariamente, para nuestro deleite, para nuestra apreciación, ¿sí? El animal no tenía posibilidad de cómo contar su propia historia, pero el animal vive su propia historia. ¿Sí me explico? ¿Qué mensaje le dejarías Um, a los que quieren incursionar en el cine? bueno, pues más que nada, pues que primero, mm, sí quisiera que vieran al cine como este gran legado, este gran aporte de la humanidad misma a los humanos, más allá de un instrumento que contribuye a una evasión, ¿sí? Fueron muchos años, básicamente casi todo el siglo XX, que sirvió para tanto depurar y refinar el cine como un medio de expresión humano, a la vez que también se vendió mucho la idea del cine mismo como un instrumento de fuga, ¿sí? Uh -huh. Es muy común escuchar a las personas decir, es que a mí no me pongan nada difícil, yo nada más quiero olvidarme de mis problemas. Ok, es válido, todo lo necesitamos a fin de cuentas. Existe, de hecho, San Agustín así lo mencionaba, ¿no? Difuga mundi. La posibilidad de, bueno, él se refería a irse a un bosque a azotar un rato para evadir sus problemas. Ok, pero se aplica también al cine, ¿sí me explico? O sea, no como un azote, pero sí como algo que te abstraiga de todos estos aspectos que a veces sí nos sofocan y nos hostigan un poco, ¿no? Que es el cotidiano. Diversas circunstancias, ¿no? La sociedad misma, el trabajo, a veces la familia, lo que sea. Y queremos simple y sencillamente, como dicen muchos, desconectarse, ¿no? Es la manera más clara en la que así Sí. lo identifican. Y el cine, pues, por lo mismo que posee todas estas propiedades escapistas, a fin de cuentas, que involucran historia, que involucran personajes, que involucran, pues, todos estos otros aspectos, la narrativa, el guión, la música, etcétera, funciona muy bien para ello.
Pero si se van a dedicar a esto, o alguien tiene un interés serio, incluso como cinéfilo, ni siquiera te digo que sea como para que ingresen a una universidad a estudiarlo, no importa. Si va a ser nada más dedicarse a ver cine, que lo hagan en base a lo que realmente es. Que el séptimo arte, a fin de cuentas, es un instrumento extraordinario, maravilloso. Y aquí yo podría entrar en una infinidad de hipérboles descriptivas para alabar esto que en realidad es, menciono yo, y yo sé que a lo mejor ya me repito bastante, pero al final creo que es la idea que a mi parecer lo consolida mejor lo que es el cine, esta expresión humana ineludible, inaudita, fascinante por todos los aspectos que explora, por todos los elementos que nos muestra, porque a fin de cuentas es un arte que se nos obsequia voluntariamente, que se entrega a nosotros mismos para hablarnos de nosotros mismos. Entonces, la persona que va a dedicarle parte de su vida y su existencia a ello, debe tenerlo en cuenta, debe tenerlo claro, que no es única y sencillamente aprender sobre tomas, movimientos de cámara, ritmo, montaje. Qué bueno que se sepan toda la paquetería habida y por haber, ¿no? Para poder editar algo, que comprendan a fin de cuentas qué le sigue a qué, para poder formar un conjunto coherente. Pero si no está ese factor de honestidad, esa necesidad de contar realmente algo, vamos, caray, si vas a hacer algo con una cámara, mínimo, precisamente, regálame un poquito de eso que tú eres, enséñame un poco de ese elemento que tú crees que te define, te constituye, ¿sí? Te separa de los otros sujetos, de otros individuos, porque hombres y mujeres con cámaras hay millones, hay por montones, pero solo hay un tú. Y quiero ver ese tú que tiene que contarme, que quiere decirme, qué me va a obsequiar, qué me va a regalar en base a esa mirada que se filtra a través de la lente para poder entender un poco qué hay aquí junto con esto y en el resto, ¿sí me explico? Entonces las personas que se dedican a esto, aunque sea nada más para ver, bueno, que entiendan que el cine es eso, ¿sí me explico? Y creo que eso es lo más importante. Y es a lo que, pues en lo particular, le he dedicado mi vida. Ah, y te digo algo, me ha, me resulta de veras muy, muy grato. Me alegra, pero enormemente, o sea, mucho ver cómo las personas responden a ello. Cómo realmente la gente, aun cuando están obsesionadas con ver todas las de Steven Spielberg y creer que cierto tipo de cine es el más valioso, ya sea de un extremo u otro, no importa. Cuando tienen la posibilidad de entender al cine o acercarse al cine un poco más, de verlo un poquito más de cerquita, ¿sí? De entender exactamente qué es, cómo funciona, para qué sirve y por qué existe, es cuando realmente las personas responden a ello de una forma en que ellas mismas ni siquiera se la esperaban. Y eso me alegra, eso me hace muy feliz, no tienes una idea. Ahí es cuando me preguntan, ¿qué te hace feliz? Eso, ¿sí me explico? Tengo muchos elementos en mi vida que me han hecho, por supuesto, a nivel personal, mucho, muy feliz. Tengo hijos, tengo esposa, hay diversos aspectos en mi vida que me han alegrado enormemente. Pero a nivel personal, a nivel profesional, eso es lo que a mí me... Uf, no sé, tendrían que ver la película de Belleza Americana para que me comprendieran. ¿Sí me explico? Viendo la película Belleza Americana creo que podría expresar, se expresa ahí muy bien la idea a la que yo pretendo llegar aquí ahorita. Así que les recomiendo que la vean por lo mismo. Pero por lo pronto, baste con esas palabras, ¿no? Me hace muy feliz.